Buenos días, chicos. Aquí nos encontramos en la segunda parte de la clase número 1, los cuentos de terror. Bueno, como ustedes saben, en la clase anterior vimos todas las características del relato del terror y también les subí las primeras actividades que ustedes tenían que hacer a partir de una imagen. Tenían que responder diferentes preguntas. Luego leímos el capítulo 7 de la novela de Stevenson. Hoy vamos a recordarlo un poquito, pero se los voy a narrar. Recuerdan que allí había tres personajes. El relato comienza cuando el doctor Utterson, el abogado del doctor Jekyll, y su primo Enfield salen de paseo. Ellos van caminando y pasan por frente a una casa y se detienen allí a conversar. El señor Enfield le dice a Utterson que él ha descubierto que esa es la casa del doctor Jekyll. Y el doctor le propone a Utterson de entrar a la plazoleta para husmear un poco la casa del doctor Jekyll. Entonces Utterson dice, sí, la verdad que yo estoy muy preocupado por la salud de mi cliente, así que no le vendría nada mal nuestra visita. Así que los dos personajes se acercan a la casa. Se dan cuenta que aunque arriba en el cielo todavía hay un poco de sol, allí en la plazoleta de la entrada de la casa hay mucha humedad y también hay oscuridad. Observan que la antigua casona tiene todas las ventanas a oscuras y solamente una se ve que está abierta, una de las ventanas, y hay luz. Se acercan un poco más y lo ven a Jekyll allí tomando aire. El pobre doctor, que ya está muy anciano y débil, está con una cara muy triste, tal como si fuera un presidiario. Entonces Utterson lo saluda y le pregunta cómo está con su salud, que si ha mejorado. Jekyll le dice que no, que siente que ya está en sus últimos días. Entonces Utterson lo invita a bajar, le dice que se ponga un sombrero y lo invita, ven, baja y ven a caminar con nosotros, le dice. Y de paso le presenta a su primo, el señor Enfield. Y entonces Jekyll, en ese momento, se lo agradece con una sonrisa, pero su rostro comienza a cambiar. Ellos ven una especie de transformación. Desde un rostro de un anciano cansado, triste y enfermo, se va transformando en una persona macabra. Ellos se quedan estupefactos, abyectos, se les hiela la sangre de miedo y no hacen otra cosa que salir despavoridos de allí. Huyen del lugar, comienzan a caminar muy rápidamente sin mirar atrás. Caminan hasta llegar a una avenida donde ven movimiento de gente y recién ahí toman un poco de aire, se miran, los dos están muy pálidos y lo único que atina a decir Utterson es que Dios nos perdone. Enfield ni siquiera puede hablar, solamente hace un ademán afirmativo. Y así termina este relato de terror que ustedes van a tener que analizar ahora con las siguientes actividades que les subo en esta clase. Luego ustedes van a tener que descargar el PDF, pegarlo en sus carpetas y lo van a tener que volver a leer para poder responder estas preguntas. La primera dice cómo comienza el relato, la B,
quiénes son los personajes que encontramos y cómo son. Bueno, yo les diría que para explicar cómo son esos personajes, no solamente pueden mirar esa imagen que yo les envié, la primera imagen de la casa, donde están los dos hombres, sino que también a través de la lectura, implícitamente ellos están descritos por medio de sus actitudes, las acciones que realizan, lo que dicen, el diálogo que tienen entre ellos. De esta manera ustedes van a poder describir a estas personas. La C les dice de qué hecho terrorífico resultan ser testigos ellos. Bueno, yo recién se los acabo de comentar. ¿Mm? El D, cómo se provoca la incertidumbre. La incertidumbre, acuérdense que esa palabra quiere decir duda. Ellos sienten incertidumbre, sienten duda. A nosotros nos provoca incertidumbre este relato. ¿Qué tipo de incertidumbre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos causa incertidumbre? Eso es lo que van a tener que explicar ustedes. En el punto E, citen una expresión del texto leído que sea equivalente a la palabra terror. Ustedes saben, si buscan la palabra terror en un diccionario de sinónimos, van a tener diferentes palabras que quieren decir lo mismo. Eso es un sinónimo, son diferentes palabras, pero que tienen un mismo significado. Terror, horror, miedo, y bueno, van a tener que buscarlo o en Google o en un diccionario de sinónimos. Y la G, que es la última, van a tener que releer los relatos de terror, la clasificación de los relatos de terror, y van a tener que responder a qué tipo de relato de terror pertenece el extraño caso del doctor Jekyll y el doctor Hyde. ¿Y por qué les parece a ustedes? ¿Recuerdan la clasificación que habíamos visto la clase pasada? Hay relatos que son alegóricos, hay relatos que son del tipo metafóricos y otros son ambiguos. Ustedes van a tener que leer las definiciones de estos relatos. También los invito a buscar en Google, infórmense más. Y entonces ustedes van a responder a qué tipo de relatos corresponde esta novela que estamos leyendo. Luego, todo esto lo van a tener que, ya saben que lo tienen que resolver en sus carpetas y me pueden enviar una foto o me lo envían escrito en la computadora. La actividad final que van a tener que hacer es intentar cambiar el final del texto. El texto que hemos leído y que yo les he narrado recién, el incidente de la ventana. Antes, tienen que releer ese capítulo y escribir preguntas que les harían a Utterson y a su primo. Por ejemplo, ¿qué hacían ustedes merodeando la casa del doctor Jekyll? Bueno, ustedes van a hacer como que son periodistas y van a entrevistar a estos dos personajes, imaginariamente. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué vieron? ¿Por qué salieron huyendo? Y bueno, y esas preguntas van a ayudarlos a ustedes para ponerse en el lugar de los personajes y entender por qué actuaron así. Además, cuando escriban ese final van a tener que mantener el narrador de ese capítulo que leyeron. O sea, si el narrador está escribiendo en primera persona del singular, como yo, que generalmente recuerden que es un personaje el que cuenta la historia cuando está en primera persona del singular, y cuando está contando algo que le sucede a otros, escribe en tercera persona del singular, como él. Entonces ustedes van a tener que mantener ese relato para que no quede descolgado ni coherente. Relean ese borrador porque recuerden, primero tenemos que escribir en borrador, en un papel, porque allí sí vamos a poder tachar, vamos a poder borrar, vamos a poder agregar otra cosa. Y revisen que no quede ningún cabo suelto en la historia y no se olviden tampoco de corregir la puntuación y la ortografía. Para ello van a poder usar el diccionario para buscar a ver si las palabras están correctas. Y si no, cuando lo pasan ustedes en la computadora, por eso yo les estoy sugiriendo que siempre utilicen la computadora, porque si ustedes escriben en Word es un procesador de texto
y los va a ayudar a corregir los errores ortográficos. Es decir, cuando hay un error ortográfico, cuando ustedes cometieron un error ortográfico o de puntuación, Word le va a señalar con azul o con rojo las palabras. Entonces ustedes la van a poder corregir a esas palabras apretando el botón derecho del mouse. Sobre esa palabra va a aparecer la opción correcta. Entonces ustedes hacen clic de allí y la palabra quedará bien escrita. Bueno, de paso también les comento que en estas clases que van a tener conmigo, en mi residencia, aparte de hablar de los cuentos de terror y las características, y de leer relatos como el que hemos leído, El incidente de la ventana, vamos a tener otras clases donde vamos a hablar de los elementos de la narración, porque, bueno, los relatos de terror son narraciones. Vamos a ver la estructura narrativa, vamos a leer otro relato de esta novela de Stevenson, vamos a ver también lo que es una secuencia narrativa y vamos a leer otro nuevo relato de Stevenson de esta novela. Luego vamos a ver la descripción en el relato y lo que es un relato enmarcado, y para ello vamos a leer otro cuento. Vamos a leer un cuento, porque lo que estábamos leyendo hasta ahora es una novela, pero ahora vamos a leer un cuento de Elsa Bornemann que se llama Manos, y vamos a trabajar con actividades con todos estos cuentos. Luego vamos a ver también el diálogo en el relato, vamos a ver los tipos de narradores, vamos a ver los paratextos, el prólogo y el índice. Y bueno, ¿por qué? Vamos a ver también los paratextos, porque el proyecto final que vamos a realizar nosotros, ustedes van a ver que en distintas, le voy a dar distintas actividades, pero en algunas actividades ustedes van a tener que escribir relatos. Por ejemplo, un relato a partir de una imagen, una historieta a partir de una secuencia, un relato de terror. Todos van a ser relatos de terror en realidad, porque es el tema que estamos tratando, todo gira alrededor de eso. Pero, por ejemplo, van a escribir un relato otra vez a partir de un texto informativo que van a tener que leer, van a contar un cuento en primera persona. Luego va a haber un concurso para ilustrar la tapa de nuestra antología, porque ese es el proyecto final. Vamos a armar una antología con todos los cuentos que ustedes escriban. Así que a los que les gusta dibujar, prepárense porque van a dibujar, le van a sacar foto a sus ilustraciones. Acuérdense que van a tener que ilustrar los cuentos que ustedes van escribiendo. Y vamos a hacer un concurso de tapas. También vamos a elegir un título a partir de los cuentos que ustedes escriban y un prólogo. De todos los prólogos que ustedes escriban, vamos a elegir el que veamos que esté mejor redactado, y un índice también de los que estén mejores redactados. Para esto no voy a trabajar yo sola, sino que voy a disponer de un jurado que me van a ayudar a elegir el prólogo, el índice, el mejor dibujo. Y bueno, y así yo como docente me voy a encargar de editar esta antología con todos los cuentos que ustedes me mandan. Por eso yo les estoy pidiendo que ustedes utilicen un borrador siempre, lo escriban en una hoja de papel. Pueden utilizar el lápiz negro para poder borrar, para escribir, para sobreescribir, para agregar cosas, para eliminar lo que a ustedes no les gusta, pero luego lo pasan en limpio en la computadora. Me lo envían en la computadora, en hoja tamaño A4, en una posición horizontal, con letra Arial tamaño 12, interlineado sencillo, porque luego yo voy a convertir todos esos cuentos, lo voy a editar y voy a armar una antología como una especie de ebook, un libro digital, que va a tener su índice, va a tener su prólogo, que es lo que ustedes van a escribir, va a tener sus tapas con dibujos,
Y bueno, vamos a hacer todo ese trabajo y se los voy a enviar a ustedes eh, en forma digital para que todos lo tengan y así lo van a poder imprimir. Yo por mi parte voy a imprimir uno para que quede en la biblioteca de la escuela. Y bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer durante todas estas clases. Luego yo tengo una página de Calameo donde también lo voy a publicar para que mucha gente pueda leer sus cuentos, chicos. Así que en una de esas nos hacemos famosos. Bueno, chicos, ya les expliqué todo lo que vamos a hacer durante estas clases que vamos a tener. Así que espero sus producciones y nos vemos del otro lado. Chau, chau.